El 11 de abril de 1951, el presidente Harry Truman estaba sentado en el despacho oval sosteniendo una hoja de papel que pondría fin a la carrera del general más famoso de Estados Unidos. Era la orden que destituía al general Douglas MacArthur de todos sus mandos en Corea y Japón. Truman ya la había firmado. En pocas horas sería entregada a MacArthur en Tokio y la confrontación cívico-militar más dramática en la historia estadounidense alcanzaría su clímax, pero esto no trataba realmente de Corea. Se trataba de un error que Franklin Roosevelt había cometido durante 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Un error que había perseguido a Truman desde que asumió la presidencia, y un error que Truman había decidido 6 años después de la muerte de Roosevelt, que jamás repetiría permitir que un general creyera que era más poderoso que el presidente. La historia de por qué Truman despidió a MacArthur en realidad comienza en 1942, cuando Douglas MacArthur comandaba las fuerzas aliadas en el Pacífico. MacArthur había escapado de Filipinas cuando las fuerzas japonesas invadieron las islas, haciendo su famosa promesa "I shall return". Fue retratado como un héroe en la propaganda estadounidense, el brillante general que lideraría a Estados Unidos hacia la victoria contra Japón. Roosevelt necesitaba esa narrativa, necesitaba la figura más grande que la vida de MacArthur para elevar la moral pública. Pero Roosevelt también sabía algo que el público no sabía. MacArthur era casi imposible de controlar. Ignoraba regularmente las directivas presidenciales y no se consideraba responsable ante nadie. El patrón comenzó temprano. En julio de 1942, Roosevelt y el Estado Mayor Conjunto decidieron que la ofensiva principal del Pacífico debía avanzar por el Pacífico Central bajo el almirante Chester Nimitz, mientras que el Teatro del Suroeste del Pacífico de MacArthur sería un frente secundario. Era una estrategia sensata. La ruta del Pacífico Central, dominada por la Marina, era más corta y aprovechaba mejor las ventajas navales estadounidenses. Pero MacArthur discrepó violentamente. Quería que la ofensiva principal pasara por su mando del suroeste del Pacífico a través de Nueva Guinea y Filipinas. Sería más largo y costaría más vidas, pero convertiría a Douglas MacArthur en el héroe que liberaría Filipinas y derrotaría a Japón. MacArthur no se limitó a defender su postura por los canales militares. Se saltó a Roosevelt y al Estado Mayor Conjunto, dando entrevistas a periodistas afines, filtrando información a congresistas republicanos y haciendo declaraciones públicas que contradecían directamente la política oficial. Dijo a los reporteros que la estrategia del Pacífico Central era un golpe de poder de la Marina y que solo su estrategia podía ganar la guerra de manera eficiente. Insinuó que Roosevelt tomaba decisiones militares por razones políticas y no estratégicas. Era una insubordinación que bordeaba el motín. La respuesta de Roosevelt, nada. Estaba molesto sin duda. Se quejó ante sus ayudantes de que MacArthur era imposible de manejar. Pero Roosevelt nunca disciplinó a MacArthur, nunca lo contradijo públicamente, nunca amenazó con destituirlo. ¿Por qué? Porque Roosevelt había hecho un cálculo político. MacArthur era demasiado popular para despedirlo. Los republicanos lo adoraban. La prensa lo veneraba. Despedir a MacArthur habría creado una tormenta política que podría dañar las perspectivas de reelección de Roosevelt en 1944. Así que Roosevelt cedió ante MacArthur, le dio más recursos de los que la estrategia requería y dejó que el general hiciera lo que quería. El peor incidente llegó en 1944. Roosevelt y el Estado Mayor Conjunto habían decidido a regañadientes invadir Filipinas como MacArthur exigía, aunque todavía creían que pasar por alto las islas y dirigirse a Formosa tenía más sentido estratégico. Los desembarcos en el Golfo de Leyte estaban programados para octubre de 1944. Pero MacArthur, en su característica megalomanía, montó un espectáculo de relaciones públicas que enfureció a Roosevelt, pero que Roosevelt nuevamente se negó a castigar. MacArthur arregló descender a la playa de Leyte con fotógrafos capturando el momento pronunciando su discurso "I have returned" para las cámaras. Era puro teatro cuidadosamente coreografiado para lograr el máximo impacto dramático. Pero MacArthur había bajado a tierra horas antes de que la playa estuviera realmente asegurada, poniendo en peligro su vida
y la de su equipo solo por una oportunidad fotográfica. Peor aún, lo hizo sin informar a sus comandantes navales y aéreos, quienes tuvieron que improvisar protección no planificada para el espectáculo publicitario del general. Cuando Roosevelt se enteró, se enfureció. Le dijo a su ayudante militar, el almirante William Leahy: «Eso es lo más imprudente y autoensalzador que he oído. MacArthur arriesgó su vida y la de su Estado Mayor por una fotografía. ¿Y si un francotirador japonés lo hubiera matado? Toda la estructura de mando del Pacífico se habría derrumbado». Leahy preguntó qué quería hacer Roosevelt al respecto. La respuesta de Roosevelt: nada. «No podemos. Es demasiado popular». Fue el Roosevelt clásico reconocer el problema, quejarse de él, pero negarse a confrontarlo por consideraciones políticas. La insubordinación de MacArthur continuó hasta el final de la guerra. En marzo de 1945, MacArthur criticó públicamente la decisión de usar bombas atómicas sobre Japón, diciendo que sus fuerzas terrestres podían ganar sin ellas si recibían el apoyo adecuado. Contradecía la política presidencial, cuestionaba la misma arma que Truman pronto tendría que decidir si usar, de nuevo sin consecuencias. En agosto de 1945, tras la rendición de Japón, MacArthur esencialmente se convirtió en el emperador estadounidense de Japón, emitiendo directivas y tomando decisiones políticas que iban mucho más allá de su autoridad militar. Cuando Harry Truman asumió la presidencia en abril de 1945, heredó esta situación un general que había pasado 3 años ignorando la autoridad presidencial sin enfrentar consecuencias. Truman, que había sido capitán de artillería en la Primera Guerra Mundial y entendía la disciplina militar, quedó horrorizado. Dijo a su personal: Roosevelt dejó que MacArthur se desbocara porque tenía miedo de las consecuencias políticas de frenarlo. Eso fue un error. El control civil sobre las Fuerzas Armadas no es opcional. Es constitucional, y no voy a comprometerlo. Pero Truman no actuó de inmediato. En 1945 y 1946, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada, y MacArthur supervisando la ocupación de Japón, Truman consideró que no era el momento para una confrontación. MacArthur estaba haciendo un trabajo razonablemente bueno en Japón, implementando reformas democráticas y administrando la ocupación con cierta competencia. El costo político de despedirlo sería enorme, y Truman ya tenía suficientes problemas. Así que Truman observó, esperó y documentó silenciosamente cada instancia de insubordinación de MacArthur, construyendo un expediente que podría necesitar algún día. Ese día llegó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. Truman, actuando a través de las Naciones Unidas, comprometió fuerzas estadounidenses para defender Corea del Sur. Nombró a Douglas MacArthur comandante de las fuerzas de la ONU. Parecía una elección lógica. MacArthur estaba en Japón, conocía la región y seguía siendo el general más celebrado de Estados Unidos. Pero Truman sabía que era arriesgado. Le dijo a Dean Acheson, su secretario de Estado: «Le estoy dando este mando a MacArthur, pero lo vigilaré de cerca. Tiene un historial de creer que sabe más que el presidente. Si intenta eso conmigo, lo destituiré. No me importa lo popular que sea». Las señales de alarma aparecieron de inmediato. En julio de 1950, MacArthur voló a Formosa, Taiwán, para reunirse con Chiang Kai-shek sin autorización de Truman. Su visita fue interpretada como un compromiso estadounidense de defender Taiwán contra la China comunista, lo cual contradecía la política de Truman de no involucrarse en la guerra civil china. Cuando Truman exigió una explicación, MacArthur afirmó que solo había sido una visita de cortesía sin implicaciones políticas. Truman no le creyó, pero lo dejó pasar con una advertencia. En agosto, MacArthur envió un mensaje a la Convención de los Veteranos de Guerras Extranjeras que criticaba directamente la política asiática de Truman y abogaba por una postura más agresiva hacia la China comunista. Truman estaba furioso y ordenó a MacArthur retirar el mensaje. MacArthur lo hizo, pero solo después de que ya hubiera sido publicado en varios periódicos. Fue una insubordinación calculada a aparentar obediencia,
mientras se aseguraba de que el daño ya estuviera hecho. Truman dijo a su personal: «Esto es exactamente lo que Roosevelt toleró de MacArthur durante la guerra. Yo no lo toleraré». Una más y se acabó. La crisis llegó a fines de noviembre de 1900. MacArthur había lanzado una gran ofensiva para terminar la guerra de Corea, prometiendo a Truman que las tropas estadounidenses estarían en casa para Navidad. Había asegurado a Truman y al Estado Mayor Conjunto que había poco riesgo de intervención china. Estaba catastróficamente equivocado. El 25 de noviembre, 300,000 soldados chinos cruzaron el río Yalu y destrozaron a las fuerzas sobreextendidas de MacArthur. Fue una derrota militar devastadora, una de las peores en la historia estadounidense. Las fuerzas estadounidenses y de la ONU se vieron obligadas a una retirada desesperada. La respuesta de MacArthur fue culpar a todos menos a sí mismo y exigir una expansión masiva de la guerra. Quería bombardear China incluso con bombas atómicas si fuera necesario. Quería usar tropas nacionalistas chinas de Taiwán para invadir la China continental. En esencia, quería iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y cuando Truman dijo que Estados Unidos no ampliaría la guerra hacia China, MacArthur comenzó a socavar públicamente al presidente. En diciembre de 1950, MacArthur concedió una entrevista a USA News and World Report, criticando la estrategia de guerra limitada de Truman. En marzo de 1951, emitió una declaración amenazando a China con acciones militares ampliadas si no negociaban la rendición, saboteando directamente los esfuerzos diplomáticos de Truman para lograr un alto el fuego. Luego, el 5 de abril de 1951, llegó el colmo. El líder republicano de la Cámara, Joseph Martin, leyó en el Pleno del Congreso una carta de MacArthur en la que criticaba la política de Truman en Corea y defendía su estrategia alternativa. Truman leyó la carta y tomó su decisión al instante. Llamó a sus principales asesores, el secretario de Estado, Dean Acheson, el secretario de Defensa, George Marshall, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Omar Bradley, y el jefe de gabinete, Averell Harriman. Truman les dijo: «Señores MacArthur, no me deja opción. Está desafiando públicamente la autoridad presidencial. Está tratando de dictar la política exterior. Está intentando iniciar una guerra más amplia que yo he prohibido explícitamente. Esto es insubordinación y voy a destituirlo». Los asesores estaban divididos. Marshall, él mismo un general de 5 estrellas, y la figura militar más respetada de Estados Unidos, apoyó la decisión de Truman. Dijo: «Señor presidente, los oficiales militares no pueden hacer política exterior. No pueden contradecir públicamente al comandante en jefe. MacArthur ha cruzado una línea que no puede deshacerse. Tiene que despedirlo». Omar Bradley: «Estuvo de acuerdo, MacArthur ha olvidado que trabaja para usted, no al revés. Esto no se trata de la estrategia en Corea. Se trata del control civil sobre los militares. Debe actuar». Pero Harriman, el asesor político, advirtió: «Señor presidente, esta será la decisión más polémica de su presidencia. MacArthur es querido. Lo acusarán de perder Corea, de apaciguar al comunismo, de despedir a un gran general por mezquindad. Los republicanos lo crucificarán. Su aprobación se hundirá. ¿Está seguro de que quiere hacerlo?». La respuesta de Truman fue inmediata y firme: «Averell, no me importa». Franklin Roosevelt permitió que MacArthur pisoteara la autoridad presidencial durante 5 años porque temía las consecuencias políticas. Estuvo mal entonces y estaría mal ahora. La Constitución dice que el presidente es el comandante en jefe, no MacArthur yo, y voy a hacerla cumplir. Truman pasó los días siguientes revisando cada instancia de insubordinación de MacArthur desde junio de 1950, construyendo un caso abrumador. Marshall ayudó documentando la perspectiva militar. MacArthur había desobedecido órdenes, engañado a sus superiores sobre las intenciones chinas, y ahora promovía públicamente políticas que podían desencadenar una guerra mundial.
El Estado Mayor Conjunto apoyó unánimemente destituir a MacArthur. Incluso ellos, todos oficiales militares, reconocían que MacArthur había ido demasiado lejos. El 9 de abril, Truman se reunió con sus asesores por última vez. Les preguntó directamente a cada uno: ¿apoya usted destituir al general MacArthur? Marshall sí. Bradley sí. Los otros jefes del Estado Mayor sí. Acheson sí. Harriman, el asesor político, dudó, pero finalmente dijo: Señor presidente, políticamente es un desastre, pero constitucionalmente es necesario, así que sí. Truman respondió: entonces está decidido. Redacten la orden. La orden fue redactada esa misma tarde. Era brutalmente sencilla. Lamento profundamente que se convierta en mi deber como presidente y comandante en jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Reemplazarlo como comandante supremo de las potencias aliadas. Comandante en jefe del Comando de las Naciones Unidas. Comandante en jefe del Lejano Oriente. Y comandante general del Ejército de los Estados Unidos en el Lejano Oriente. Entregará usted sus mandos con efecto inmediato al teniente general Matthew B. Ridgway. Truman la firmó el 10 de abril. El plan era entregarla a MacArthur por los canales militares apropiados el 12 de abril, dándole tiempo para prepararse para la transición. Pero el 11 de abril, un reportero se enteró de la historia. El secretario de prensa de Truman llegó con urgencia. El Chicago Tribune estaba a punto de publicar que MacArthur sería despedido. Si MacArthur se enteraba por la prensa y no por los canales oficiales, sería una humillación adicional. Truman tomó una decisión inmediata: anunciarlo de inmediato. A la 1:00 a.m. del 11 de abril de 1951, Truman celebró una conferencia de prensa anunciando que el general Douglas MacArthur había sido relevado de todos sus mandos. Los reporteros quedaron atónitos. Al amanecer, la noticia estaba en todas las estaciones de radio y en las portadas de los periódicos de Estados Unidos. El presidente Truman había despedido al general MacArthur y la reacción fue explosiva. Los republicanos estaban apopléticos. El senador Joseph McCarthy lo calificó como la mayor victoria que los comunistas hayan logrado jamás. El senador Richard Nixon dijo que Truman había perdido el valor. El senador Robert Taft sugirió que Truman debía ser sometido a un juicio político. Periódicos de todo el país condenaron la decisión. La aprobación pública de Truman, ya baja debido al estancamiento en Corea, cayó al 23%, una de las calificaciones más bajas registradas por un presidente. Truman recibió amenazas de muerte. Telegramas llegaron a raudales a la Casa Blanca con una proporción de 20-1 en contra de la decisión. Pero Truman no vaciló. En una reunión de gabinete al día siguiente, explicó su razonamiento: caballero, sé que esto es impopular. Sé que MacArthur es un héroe para muchos estadounidenses, pero el principio en juego es más importante que la popularidad. Si permito que MacArthur desafíe la autoridad presidencial sin consecuencias, establezco el precedente de que los generales pueden hacer la política exterior, que pueden contradecir públicamente al comandante en jefe, que pueden negarse a obedecer órdenes con las que no están de acuerdo. Así no funcionan las democracias. Así empiezan las dictaduras militares. Truman. Luego dijo algo que reveló cuánto había influido en él el error de Roosevelt. Roosevelt enfrentó esta misma situación con MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial. MacArthur ignoraba órdenes, regularmente socavaba la política y anteponía sus ambiciones a los objetivos militares. Y Roosevelt no hizo nada porque temía el costo político. Eso estuvo mal. Creó un precedente que permitió a MacArthur actuar fuera del control civil. Estoy corrigiendo ese error. Sí me cuesta políticamente, pero hay cosas más importantes que las encuestas. MacArthur regresó a Estados Unidos con una bienvenida de héroe. 7 millones de personas llenaron las calles de San Francisco para su desfile. Se dirigió a una sesión conjunta del Congreso pronunciando su famoso discurso, Old Soldiers Never Die, que hizo llorar a muchos representantes.
Los líderes republicanos presionaron a MacArthur para postularse a la presidencia en 1952, desafiar a Truman y reivindicarse. El ambiente nacional parecía abrumadoramente pro-MacArthur y anti-Truman. Pero entonces ocurrió algo interesante. El Senado inició audiencias sobre la destitución de MacArthur. Durante semanas los senadores interrogaron a MacArthur, al Estado Mayor Conjunto y a los asesores de Truman acerca de lo que realmente había ocurrido en Corea. Y cuanto más testificaba MacArthur, peor quedaba. Era arrogante despectivo con las preguntas y mostraba desprecio por la autoridad civil. Admitió que había estado en desacuerdo con la política presidencial y que había tomado acciones para socavarla. Confirmó que había querido expandir la guerra a China y usar armas atómicas contra órdenes presidenciales explícitas. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto testificó en apoyo a la decisión de Truman. El general Omar Bradley, presidente del Estado Mayor, dio un testimonio devastador. La estrategia del general MacArthur nos habría involucrado en la guerra equivocada, en el lugar equivocado en el momento equivocado y contra el enemigo equivocado. Explicó que MacArthur había desobedecido órdenes, engañado a sus superiores y estaba intentando dictar la política exterior. Incluso los republicanos del comité quedaron impactados por lo claramente que MacArthur había excedido su autoridad. La opinión pública comenzó a cambiar. La gente empezó a preguntarse si todos los demás generales coincidían en que MacArthur debía irse quizá. Truman tenía razón. Si MacArthur estaba dispuesto a arriesgar una guerra mundial contra órdenes presidenciales, quizá era peligroso. Su popularidad empezó a caer. Para el verano de 1951, más estadounidenses apoyaban la decisión de Truman que la rechazaban. La carrera política de MacArthur colapsó. No se postuló para presidente en 1952. Se desvaneció en el retiro dando discursos ocasionales, pero sin volver a ser una fuerza política importante. Mientras tanto, la decisión de Truman de despedirlo comenzó a ser reconocida como un acto de coraje y principios. Los historiadores empezaron a compararla favorablemente con las luchas de Lincoln, con McClellan, otro general que se había creído más importante que el presidente. Años más tarde, después de dejar el cargo, Truman habló a menudo sobre la destitución de MacArthur. En una entrevista de 1961, explicó su pensamiento. Roosevelt permitió que MacArthur se saliera con la suya durante años. Era políticamente más fácil que confrontarlo, pero estuvo mal y creó una situación en la que MacArthur pensó que era intocable. Cuando me convertí en presidente, decidí que no cometería ese error. Cuando MacArthur me desafió, lo despedí. Así de simple. Un general que no obedece órdenes no es un general. Es una amenaza para la democracia. Truman también reflexionó sobre lo que había provocado el error de Roosevelt. Si Roosevelt hubiera disciplinado a MacArthur en 1942 o 1943, si hubiera dejado claro que los generales sirven a placer del presidente y deben obedecer órdenes, quizás MacArthur no habría pensado que podía desafiarme en 1951. Quizás habría entendido que su trabajo era implementar la política, no crearla. Pero Roosevelt no hizo eso. Tomó el camino políticamente fácil y yo tuve que limpiar el desastre. La destitución de MacArthur estableció un principio que perdura hasta hoy. Los generales sirven al presidente, no al revés. No importa cuán famoso, exitoso o querido se vuelva un general, el presidente tiene la autoridad y la responsabilidad constitucional de relevarlo si se vuelve insubordinado. Truman pagó un alto precio político por hacer cumplir ese principio, pero nunca se arrepintió. El contraste entre Roosevelt y Truman en este asunto revela algo importante sobre ambos presidentes. Roosevelt era brillante en muchas cosas, pero tenía una tendencia a evitar enfrentamientos que pudieran costarle políticamente, incluso cuando el principio exigía un enfrentamiento. Permitió que MacArthur actuara sin control, porque despedirlo habría sido impopular. Truman, en cambio, estaba dispuesto a hacer lo correcto incluso cuando era políticamente suicida. Despidió a MacArthur porque la Constitución y el principio del control civil lo exigían sin importar el costo. En 1932, Dwight Eisenhower, él mismo un general de 5 estrellas,
Fue elegido presidente. Una de sus primeras acciones fue visitar a Truman para la transición. Durante su reunión, Eisenhower agradeció a Truman por haber despedido a MacArthur. Eisenhower explicó: «Usted hizo lo que había que hacer. MacArthur había olvidado que en nuestro sistema los militares sirven al gobierno civil. Usted se lo recordó a todos, incluidos los militares. Me facilitó el trabajo porque ningún general volverá a pensar que está por encima de la autoridad presidencial». La respuesta de Truman reveló cuánto había influido en su decisión el error de Roosevelt. Ike aprendí observando cómo Roosevelt dejó que MacArthur se saliera con la suya durante la guerra. Roosevelt fue un gran presidente, pero cometió un error al no controlarlo. Yo no iba a repetirlo. La Constitución no es opcional. El control civil no es negociable. MacArthur lo olvidó. Yo se lo recordé. La destitución de MacArthur fue para Truman la forma de corregir el error de Roosevelt de establecer que ningún general, por famoso o exitoso que fuera, era más grande que la Constitución. Le costó políticamente a corto plazo, pero preservó un principio fundamental de la democracia estadounidense. Los militares responden a la autoridad civil, y los presidentes deben tener el valor de hacer cumplir eso independientemente de las consecuencias políticas. Mirando hacia atrás, la destitución de MacArthur por parte de Truman se considera una de las decisiones más valientes en la historia presidencial. No porque MacArthur estuviera equivocado estratégicamente, aunque lo estaba. No porque fuera insubordinado, que sin duda lo fue, sino porque Truman estuvo dispuesto a sacrificar su propia posición política para preservar un principio constitucional. Aprendió del error de Roosevelt y se negó a repetirlo. Eso es lo que hizo de Harry Truman. Al menos en este caso, un mejor presidente que Franklin Roosevelt tuvo el valor de hacer lo correcto incluso cuando era políticamente devastador.